El Santo del Día es una reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la Iglesia, historia de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como faros luminosos orientan nuestro camino. Hoy 8 de enero celebramos a San Severino, el predicador. Murió el 9 de enero del año 482, pronunciando la última frase del último salmo de la Santa Biblia, el 150. Todo ser que tiene vida, alabe al Señor. Había nacido probablemente en Roma en el año 410. Es patrono de Viena, Austria, y de Baviera, Alemania. Su biografía la escribió su discípulo Eugipio. A nadie decía que era de Roma, la capital del mundo en ese entonces, ni que provenía de una familia noble y rica, pero su perfecto modo de hablar latín y sus exquisitos modales y su trato finísimo lo decían. San Severino tenía el don de profecía, anunciar el futuro, y el don de consejo, dos preciosos dones que el Espíritu Santo regala a quienes rezan con mucha fe. Se fue a misionar a las orillas del río Danubio, en Austria, y anunció a las gentes de la ciudad de Astura que si no dejaban sus vicios y no se dedicaban a rezar más y a hacer sacrificios, iban a sufrir un gran castigo. Nadie le hizo caso, y entonces él, declarando que no se hacía responsable de la mala voluntad de esas cabezas tan duras, se fue a la ciudad de Cumana. Pocos días después llegaron los terribles humos bárbaros de Hungría y destruyeron totalmente la ciudad de Astura y mataron a casi todos sus habitantes. En Cumana, el santo anunció que esta ciudad también iba a ser y a recibir castigos si la gente no se convertía. Al principio nadie le hacía caso, pero luego llegó un prófugo que había logrado huir de Astura y les dijo: nada de lo terrible que nos sucedió en mi ciudad habría sucedido si le hubiéramos hecho caso a los consejos de este santo. Él quiso librarnos, pero nosotros no quisimos dejarnos ayudar. Entonces la gente se fueron a los templos a orar y se cerraron las cantinas y empezaron a portarse mejor y a hacer pequeños sacrificios, y en cuanto ya los bárbaros estaban llegando, un tremendo terremoto los hizo huir y no entraron a destruir la ciudad. En Fabiana, una ciudad que quedaba junto al Danubio, había mucha carestía, porque la nieve no dejaba de llegar barcos con los comestibles. San Severino amenazó con castigos del cielo a los que iban guardando alimentos con gran cantidad si no los repartían. Ellos hicieron caso y los repartieron. Entonces el santo, acompañado de mucho pueblo, y se puso a orar, y el hielo del río Danubio se derritió y llegaron barcos con provisiones. Su discípulo preferido, Bonoso, sufría mucho del mal de ojo. San Severino curaba milagrosamente muchos enfermos, pero a su discípulo no lo quiso curar, porque le decía: enfermo puedes llegar a ser santo, pero si estás muy sano, te vas a perder. Y por 40 años sufrió Bonoso su enfermedad, pero llegó a un buen grado de santidad. El santo iba repitiendo por todas las partes aquellas frases de la Santa Biblia: para que los que hacen el bien habrá gloria, honor y paz, pero para todos los que hacen el mal, la tristeza y el castigo vendrán. Romanos 2. Y anunciaba que no es cierto lo que se imaginan muchos pecadores. He pecado, nada malo me ha pasado, pues todo pecado trae castigo del cielo. Y eso detenía a muchos y les impedía seguir por el camino del vicio y del mal. San Severino era muy inclinado al temperamento, a vivir retirado, rezando, y por eso, durante 30 años, fue fundando monasterios. Pero las inspiraciones del cielo le mandaban a irse a las multitudes a predicar penitencia y conversión, buscando pecadores para convertir. Recorría aquellas inmensas llanuras de Austria y Alemania, siempre descalzo, aunque estuviera andando sobre las más heladas nieves, sin comer nada jamás antes de que se ocultara el sol cada día, reuniendo multitudes para predicarles la penitencia y la necesidad de ayudar al pobre y sanando enfermos, despertando en sus oyentes una gran confianza de Dios y un serio temor de ofenderle, vistiendo siempre una túnica desgastada y vieja, pero
venerado y respetado por cristianos y bárbaros, y por pobres y ricos, pues todos los consideraban un verdadero santo. Se encontró con Odoacro, un pequeño reyzuelo, y le dijo proféticamente: hoy te vistes simplemente con una piel sobre el hombro, pronto repartirás entre los tuyos los lujos del capital del mundo. Y así sucedió. Odoacro, con sus herulos, conquistó Roma y por cariño a San Severino respetó el cristianismo y lo apoyó. Cuando Odoacro desde Roma le mandó a ofrecer cada clase de regalos a él y de honores, el santo lo único que le pidió que fuera respetar a la religión, y que un pobre hombre que había desterrado injustamente le concediera la gracia de poder volver a su patria y a su familia, y así se hizo. Giboldo, rey de los bárbaros alamanos, pasaba a destruir las ciudades de Batavia. San Severino le rogó por la ciudad y el rey bárbaro le perdonó por el extraordinario aprecio que le tenía a la santidad de este hombre. Otra ciudad predicó la necesidad de hacer penitencia. La gente dijo que en vez de enseñarle a hacer penitencia les ayudará a comerciar con otras ciudades. Él les respondió: ¿para qué comerciar si esta ciudad se va a convertir en un desierto a causa de la maldad de sus habitantes? Y se alejó de la ciudad. Poco después llegaron los bárbaros y destruyeron la ciudad y mataron a mucha gente. El tulmán llegó a una terrible plaga para destruir a todos los cultivos. La gente acudió a San Severino, el cual les dijo: el remedio es rezar, dar limosna a los pobres, hacer penitencia. Toda gente se fue al templo a rezar con él, menos un hacendado que se quedó en sus campos por pereza de ir a rezar. A los 3 días la plaga se había ido de todas las demás fincas, menos de la finca del haciendo perezoso, el cual vio devorada por plagas toda su cosecha de este año. En Kutzin, ciudad a las orillas del Danubio, este río hacía grandes destrozos en sus inundaciones y le hacía mucho daño al templo católico que estaba construido a la orilla de las aguas. San Severino llegó, colocó una gran cruz en la puerta de la iglesia y dijo al Danubio: no te dejará mi Señor Jesucristo que pases del sitio donde está su Santa Cruz. El río obedeció siempre y ya nunca pasaron sus crecientes del lugar donde estaba la cruz puesta por el santo. El 6 de enero del año 482, fiesta de la Epifanía, sintió que se iba a morir. Llamó entonces a las autoridades civiles de la ciudad y les dijo: si quieren tener la bendición de Dios, respeten mucho de los derechos de los demás, ayuden a los necesitados y esmérense por ayudar todo lo más posible a los monasterios y a los templos. Y entonando el Salmo 150 se murió el 8 de enero. A los 6 años fueron a sacar sus restos y lo encontraron incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Al levantarle los párpados, vieron que sus bellos ojos azules brillaban como si apenas estuviera dormido. Sus restos han sido venerados por muchos siglos en Nápoles. En Austria todavía se conserva uno de los conventos fundados por él, la celda donde el santo pasaba horas y horas rezando por la conversión de los pecadores y la paz del mundo.